Bueno, muy buenas noches. ¿Me confirman si el audio mío está bien? Perfecto. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio a esta actividad. Eh, Les agradezco a todas y a todos por encontrarse con nosotros apoyando esta actividad del TCU 705, Estrategias frente al desempleo y conectando actores e iniciativas de la Universidad de Costa Rica. Hemos titulado esta actividad como Causas y soluciones frente al desempleo, posiciones de candidatos a diputados por la provincia de San José. Hemos de aclarar que este se trata de un conversatorio virtual, más allá de lo que estamos habitualmente observando en estos momentos previo a las elecciones, que son debates, ¿verdad? Aquí queremos generar conversación eh, en pro o en beneficio del trabajo que trata de hacer este trabajo comunal universitario. Muchas gracias a todos los compañeros y compañeras del trabajo comunal que se encuentran acá, a los compañeros organizadores junto con mi persona de esta actividad y por supuesto muchas gracias a las personas que nos acompañan externos del trabajo comunal, invitados también especiales por supuesto. En este caso tenemos a don Norman Hidalgo, candidato por el Partido Acción Ciudadana, y tenemos a la señora Iris Arroyo para el Partido de Liberación Nacional. Bienvenidos y muchas gracias. En este momento me gustaría darle la palabra para que se presente y haga un pequeño saludo a la profesora Eugenia Molina Alfaro, quien es la coordinadora de este TCU. Muy buenas noches. Es un gran gusto para mí estar en este espacio y darle la bienvenida a todos los que se han conectado. Decirles que el trabajo comunal universitario es un excelente espacio para generar encuentro universidad-sociedad. En este caso es un TCU, ¿verdad? Como ustedes saben, es trabajo voluntario que hacen estudiantes pronto a graduarse en comunidades, tratando de aportar un granito de arena. Es sobre el tema del desempleo que trabajamos desde una visión territorial y amplia del desempleo y del empleo, más que todo en relación con el mismo desarrollo del país y de todos los condicionantes de este problema, y lo hacemos tratando de acercarnos desde las vivencias del desempleo, pero también desde las estrategias para generar ingresos, fuentes de trabajo, y lo hacemos trabajando en un eje institucional, coordinando con instituciones locales y nacionales, trabajando con organizaciones y potencializando las organizaciones de las comunidades, las organizaciones de mujeres, de jóvenes. También trabajamos, hemos tenido acercamientos desde los actores locales como los negocios, que son muy importantes en las estrategias de desarrollo de empleo y de desarrollo local y nacional, y trabajando con actores como mujeres y jóvenes colegiales. Son algunos de nuestros énfasis, y los estudiantes generan proyectos dentro de esos grandes ejes y tratamos de conectar actores diversos y simplemente generar espacios que de los mismos puedan salir propuestas y soluciones a los problemas. También decir para finalizar mi saludo que estoy muy contenta porque este es un espacio que esperamos está contribuyendo al fortalecimiento de la democracia costarricense, de la tradición en una coyuntura nacional tan importante como la elección presidencial y
nuestros diputados del primer poder de la República, tan importante. Y además decir que lo hacemos desde una visión de encuentro de saberes. La idea de encuentro de saberes de estudiantes universitarios, de personas que se conectan o se unan al espacio, y de los candidatos a diputados de diferentes partidos que quisieron y pudieron unirse. Y de ese encuentro de saberes esperamos producir mejores conocimientos, mejor información de las propuestas que están haciendo los partidos frente a este tema que, como todos sabemos, pues es un tema central en esta campaña siempre, y en esta campaña particularmente por todo el contexto que hemos venido viviendo en materia de empleo y desempleo. Entonces, sin más, agradecer mucho a los estudiantes el gran esfuerzo que han hecho para invitar candidatos. Es un esfuerzo que ustedes saben que es muy duro en este contexto. Es difícil porque hay mucha presión y es el calor de la campaña y falta de tiempo, digamos, y de los candidatos a veces para poder vincularse. Además, es una innovación democrática el uso de la tecnología para compartir y conocer más de cerca las posturas de los partidos, todos muy importantes. Entonces, muchas gracias, felicitaciones a los estudiantes aquí de Derecho, de los organizadores de este encuentro y este conversatorio. Muchas gracias, profe, por sus palabras iniciales. Quisiera comentarles que, bueno, el conversatorio estaba dirigido a invitar personas postulantes a las candidaturas para la Asamblea Legislativa que fueran cercanas o provenientes de esta zona sur-oeste de San José, en la cual el TCU hace su trabajo, ¿verdad? Específicamente en la costa, pero sabemos que no, que no es así como se presentan las candidaturas, ¿verdad? Entonces tratamos de invitar a personas que tuvieran cierta vinculación con los cantones aledaños, las comunidades aledañas a todo esto que llamamos la zona sur-oeste de San José. Entonces quisiera pedirles a nuestros invitados que por favor nos hagan un pequeño saludo, una pequeña bienvenida a este encuentro, empezando con doña Iris, tal vez. Muy buenas noches, es un gusto saludarles. Quiero agradecerles la invitación, agradecerles el gran esfuerzo que han realizado para poder fortalecer, como bien lo indican, nuestra democracia. El poder compartir también con don Norman es un gran gusto. Ambos somos alcaldes de la zona y es importantísimo también el manejo que existe de la problemática de la realidad desde nuestra óptica. Entonces, muy agradecida, espero que el espacio funcione bastante para poder cumplir los objetivos trazados por el trabajo de los estudiantes. Muchísimas gracias, doña Iris. Y pues, don Norman, seguiría su turno. Buenas noches a todos y todas. Muchas gracias a los estudiantes y las estudiantes por todo el trabajo que han hecho acá en el cantón, todo lo que están haciendo, ¿verdad? Ya llevamos varios años que venimos trabajando y además no trabajan solo con la municipalidad, ¿verdad? Trabajan con la comunidad entera, con diferentes organizaciones en diferentes temas. Y dado el contexto, ¿verdad? Desde el año pasado, TCU viene metiéndose en el tema de empleo. Y yo quiero hacer ese reconocimiento a la universidad, por eso tenemos que defender tanto la educación pública superior, ¿verdad? También agradecer a la profe Eugenia, ¿verdad? Por ese interés y todo el trabajo que ha desarrollado en los últimos años acá en el cantón. Un saludo a doña Iris, un gusto estar acá con doña Iris. Lamento que no estén los demás partidos. En la invitación vi que habían otros partidos seguramente confirmados, ¿verdad? Y veo que solo doña Iris y yo estamos.
Entiendo que estaba confirmado el Partido Unidad Social Cristiana y Costa Rica Justa, ¿verdad? Me hubiese gustado que hubiera más gente aquí. Yo sé que Iris también concuerda conmigo en ese sentido. Pero en fin, aquí estamos para poder conversar y poder decir cuáles son nuestras posturas sobre el tema, ¿verdad? Cuáles son las propuestas, analizar de dónde es que se origina esta situación que estamos viviendo de desempleo de manera importante. Hay que ser realistas, ¿verdad? Para poder solucionar las cosas y también para aprender. También aquí yo quisiera que haya un espacio, o creo que hay un espacio también con la gente que nos está acompañando y eso es importante para nosotros también. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, don Norman. Sí, efectivamente, pues, pero sabemos que estas personas que también esperábamos, bueno, en realidad todos ustedes están teniendo unos días previos a las elecciones bastante ajetreados, ¿verdad? Entonces, más bien el agradecimiento es enorme, ¿verdad? Por acompañarnos y hacer posible esta actividad. Vamos a continuar con la presencia de ustedes, que ya es súper valiosa. Ok, como objetivos de esta actividad nos planteamos analizar la coyuntura actual de Costa Rica en el área específica del desempleo y las condiciones que éste genera. Además, conocer la postura partidaria mediante los representantes candidatos a diputados del tema del desempleo y sus propuestas para mitigar y disminuir este problema social. Y finalmente, generar el espacio informativo y de divulgación de estos temas como forma de generar una incidencia en la población que hace parte del trabajo de este TCU. Es importante recordar estos objetivos para que al final ustedes tengan la gran amabilidad de colaborarnos con un pequeñísimo cuestionario muy rápido relacionado a la realimentación que debemos recibir como trabajo de acción social que hacemos para la universidad. Igualmente en el formulario estarán para ver si estos objetivos se cumplen, ¿verdad? En la agenda, bueno, tenemos esta bienvenida y presentación que ya estamos realizando. Voy a hacer una pequeñísima introducción que más que presentar el tema, es como recordarlo, porque creo que a todos los que estamos acá, de alguna u otra forma, conocemos la realidad que enfrenta el país sobre el tema del desempleo. Luego tenemos una realización del conversatorio, ya ahora sí propiamente, basándonos en 4 preguntas generadoras. Habíamos planteado con las 4 personas que bueno, que pensábamos que nos acompañarían, un estimado de 2 minutos y 30 segundos para que respondieran, ¿verdad? Para poder manejar bien el tiempo y pues tener esa parte bastante controlada. Sin embargo, bueno, por ahí podemos jugar con eso, sobre todo con la parte final en donde queremos que la gente también, la gente que está presente en esta actividad, nos envíe algunas otras consultas, otros comentarios, ¿verdad? Que, por cierto, vale recalcar que el compañero del TCU, Steven Briones, estará a cargo de recolectar esas preguntas y para mencionarlas al final. Entonces, les agradeceríamos que durante el conversatorio, bueno, además de tener sus micrófonos apagados, interactuar, por supuesto que sí, por medio del chat, ya sea al general o directamente al compañero Steven Briones. Luego tendremos un espacio para comentarios, consultas y nuevas preguntas y finalmente el cierre de la actividad. Ok, a grandes rasgos, algunos datos sobre el desempleo a esta fecha, con investigaciones que hemos llevado a cabo tanto en el TCU como otras que se han hecho a nivel externo y que también se han consultado, etcétera. Hemos determinado que algunas de las causas, y a nivel muy general, ¿verdad? Aquí no estamos especificando, pero sí, como les repito, es para un recordatorio. Tenemos que este fenómeno se inicia con dificultades en algunas partes para acceder a la formación profesional. El desempleo también tiene que ver con la mano de obra no calificada, que al fin y al cabo se relaciona con el primer punto. Tenemos factores relacionados al género, ¿verdad? Hay una gran brecha entre hombres y mujeres en relación con el acceso al trabajo.
También hay dificultades para el acceso al trabajo de las personas jóvenes y con discapacidad. Hay condiciones sociales y personales también que afectan a la población para conseguir un empleo. En síntesis, sabemos que las causas del desempleo no es solo porque no quiero o porque la persona quiere tirarse un año sabático, ¿verdad? Sino que es una integración de causas, ¿verdad? Tenemos algunos datos también, ¿verdad? El contexto del empleo a nivel de informalidad, subempleo y desempleo, según el INEC, ¿verdad? Antes de la pandemia ya teníamos algunos datos preocupantes, ¿verdad? Eh, Hablando del 2019 específicamente y años anteriores, eh, algunos porcentajes que es importante recalcar aquí era la informalidad, ¿verdad? De todas las personas que trabajaban, 46,5% de ellas eh, trabajaban en la informalidad, ¿verdad? Y el desempleo cerró el 2019 con un 12,4%. Cuando la pandemia inicia, y bueno, nos adentramos en ese periodo del 2020, la informalidad baja a un 39%, pero bueno, es gracias a las medidas sanitarias que se implementan para contrarrestar el nivel de contagio, ¿verdad? Pero tenemos casi que una duplicación del porcentaje de desempleo para el segundo semestre del 2020, llegando a un 24% y según analistas de la UNED, hasta un 26,5% tomando en cuenta a los desempleados desalentados, ¿verdad? Que son esas personas que además pues sienten esa desmotivación de que no conseguirán un trabajo por esta y otra razón. Llegando a finales del 2021, específicamente el tercer trimestre de este 2021 que terminó, el desempleo volvió a bajar a 15,3%, sigue siendo muy alto y ante la flexibilidad de medidas sanitarias, la informalidad sube otra vez a 44,2%, ¿verdad? Y me imagino que dentro de unos días el INEC va a tirar ahora los datos más recientes que serán los del último trimestre, ¿verdad? Ok, ante este panorama, la que hice rapidísimo, ¿verdad? Les dejo con mi compañero Alejandro García, que les va a comentar o que va a estar moderando, más que todo, la parte de las preguntas. Antes de darle la palabra, también quisiera recordarles que tendremos una diapositiva con la pregunta y después tendremos una diapositiva avisándole que le quedan 30 segundos para que termine su respuesta en caso de que eh, pues no le vaya a alcanzar el tiempo, ¿verdad? Entonces, esa va a ser nuestra forma de moderar el tiempo bueno, con el que ustedes van a tener la palabra. Entonces, sin más, los dejo con mi compañero Alejandro. Buenas noches, don Norman, doña Iris, compañeros y compañeras. De verdad, para nosotros es un placer que ustedes puedan acompañarnos. Como bien dijo don Norman, es todo un tema el hecho de la participación en estos espacios a estos días. Fue todo un calvario, la verdad. Unos diputados un día, otros otro, bueno, candidatos. Las agendas son sumamente volátiles estos días y por eso mismo, de verdad, un agradecimiento especial por acompañarnos. Eh, por mientras nos tenemos a ustedes dos, esperamos se nos una el candidato de la Unidad Social Cristiana y de no ser el caso, igual sé que va a ser un espacio provechoso con ustedes, sobre todo temas de verdadera ejecución eh, de presupuestos, de proyectos a nivel cantonal y demás, con sus conocimientos en las alcaldías. Entonces, les agradecemos. La pregunta, Oscar. Bueno, empecemos. La primera pregunta es, ¿cuál es su posición y la de su partido en relación al tema empleo, desempleo y subempleo? ¿Conoce su realidad, causas y factores más recientes que han provocado la situación actual, es decir, la pandemia?
Quisiéramos, tal vez esta vez, como doña Iris se presentó de primero, que don Norman nos comente qué posición toma el partido Acción Ciudadana respecto al tema de desempleo, subempleo, incluso mejora de las condiciones laborales de las personas que ya tienen un empleo y tal vez su análisis respecto a los embates que nos ha dado la pandemia en este tema como sociedad. Bueno, muchas gracias. Voy a empezar por la segunda pregunta. Me gustaría para hablar sobre el tema de las causas, ¿verdad? Y los factores. Yo y en mi partido hemos identificado, ¿verdad?, 5 causas que creemos que son las principales que están generando el desempleo que tenemos. Y todos son brechas, ¿verdad? La primera, que me parece muy importante señalar, es un tema meramente de género. Yo los datos que voy a usar hoy pueden estar más o menos porque ahora el INEC lo hace trimestralmente, ¿verdad? Entonces, yo al menos estoy trabajando con los últimos, creo. Y las mujeres están 5 puntos por encima porcentualmente en cuanto a desempleo respecto a los hombres, ¿verdad? Entonces, una vez más, las mujeres tienen de desventaja para poder accesar a algo y en este caso, ¿verdad?, a la fuerza laboral. Esa es una de las causas primeras. Otro tiene que ver con el tema también de la edad. La gente joven, más de la mitad, ¿verdad? Casi el 60% de la gente desempleada es gente joven también. Entonces, es otra población, ¿verdad?, que también tiene limitaciones para poder ingresar y esta es una de las causas por las cuales hay desempleo. Otra de las causas que yo crearía también es el tema de la educación, ¿verdad? Un 56% de los desempleados, ¿verdad?, más de la mitad, es gente que no tiene bachillerato. Y en esto el país tiene que ponerse serio con este tema en cuanto a la educación. Otra cuestión es el tema de migración. El 75% de la fuerza laboral está en la zona urbana. Y esto se da, ¿por qué? Porque en las zonas rurales, en cantones como los nuestros, no hay mayores oportunidades, ¿verdad?, como hay en la zona urbana, para ofrecer fuentes de trabajo. Y claramente, una quinta y última, creería yo, que es que la cantidad de personas, mayoritariamente personas que están desempleadas, son personas que están en condición de pobreza. Un 73% de la gente, ¿verdad?, que está en pobreza, que está desempleada, está en condición de pobreza. Esas son las 5 causas, ¿verdad?, que por lo menos nosotros identificamos que están generando estas brechas en cuanto a incorporarse a la fuerza laboral. Y nuestra exposición va en el sentido de fortalecer más el tema de capacitación, ¿verdad? Claramente, nosotros creemos que los programas de estudio del MEP deben actualizarse. Hay programas de estudio que tienen 30 años de no actualizarse, ¿verdad? El sistema educativo es excluyente, ¿verdad? Porque casi que el 50% de la gente que ingresa a primaria, ¿verdad?, no saca la secundaria, el bachillerato, y claramente el bachillerato es una limitante para quien no lo tiene para poder ingresar a la fuerza laboral. Entonces, más adelante podremos ampliar sobre otras propuestas, ¿verdad? Pero básicamente yo creo que el tema está en el tema de capacitación y también conectividad y cosas de este tipo, herramientas que ahora son básicas, ¿verdad?, para poder generar fuentes de empleo. Muchísimas gracias, don Norman. Bueno, tal vez como para hacer el espacio un poco más interactivo, usted nos habla de causas y efectos de estas brechas y, digamos, de lo que ha sucedido respecto al empleo. Pero, por ejemplo, ¿qué proyectos generaría usted o digamos, no sé, en la comisión que tal vez usted pueda llegar a incidir como diputado? ¿Qué cree usted que podría proponer para que esa tecnificación
que cree usted que es una de las causales más terribles, el acceso a la educación. ¿Qué propondría usted? O no sé si tal vez prefiera referirse a género o a esa brecha con la juventud, pero tal vez un cómo, un cómo resolver ese problema. Una de las cosas principales, y que omití decir ahorita, es el tema del financiamiento, ¿verdad? O sea, todos escuchamos de que hay banca para el desarrollo, ¿verdad? Pero ¿quiénes son realmente los que pueden accesar a banca para el desarrollo? ¿Verdad? Si se manejan como créditos meramente comerciales, cuando hay limitaciones, por ejemplo, para personas que están o que van a iniciar, que tienen una idea, ¿verdad? Que es un emprendimiento potencialmente viable, ¿verdad? Y que banca para el desarrollo no le presta plata a esta gente, ¿verdad? A esta gente que tiene como esas ideas ya adelantadas, que son probadas, que pues esta gente no tiene acceso. Hay que cambiar banca para el desarrollo para que banca para el desarrollo pueda darle créditos a personas que tienen ideas que están garantizadas de que son viables, ¿verdad? Y casi siempre es gente joven. Esa es una de las cosas que yo, por ejemplo, plantearía modificar en la ley de banca para el desarrollo. También hay otra cosa que hay que cambiar en banca para el desarrollo, es plata que ahí está, ¿verdad? Es plata que debiera estar en manos de los emprendedores, de la gente pequeña, de las pymes, es que los bancos son los que definen, digamos, quién para efectos de prestar plata, ¿verdad? De banca para el desarrollo son los que definen los umbrales de quién es pequeño y quién es mediano productor y empresario, y de acuerdo a eso le prestan o no le prestan plata, ¿verdad? Entonces, esto hay que definirlo en la ley, ¿verdad? Que la ley sea la que defina para efectos de banca para desarrollo quién es pequeño, quién es mediano empresario, y que no sea la banca privada, ¿verdad? O la banca quien defina esos umbrales de a quién se le puede prestar plata o a quién no. Es cosas de las que yo haría planteando en cuanto a legislación. Y también está la otra parte en cuanto a control político, que precisamente es donde yo tocaría uno de los temas de control político, el tema de conectividad, ¿verdad? Hay un Fondo Nacional de Telecomunicaciones que dice la ley que es para invertir en las zonas que no son rentables para los operadores, y casi siempre son en las zonas rurales, son territorios muy grandes, con poca población, entonces no le llama la atención a los operadores, ¿verdad? Solo el ICE, y a veces ni el ICE, ¿verdad? Y tenemos partes en nuestros cantones donde no hay internet, que si hubiera internet se podrían hacer emprendimientos y sobre todo en turismo, y eso crearía fuentes de empleo en nuestra región. Muchas gracias, don Norman. Doña Iris. Bueno, vamos a ver, hablando de telecomunicaciones, ¿verdad? Estoy aquí en medio del teléfono y la computadora porque no me está fallando el internet, pero sí me escuchan bien o Sí, me señor. escuchan como robot. Pero bueno, perfecto, No, vamos a sí, sí. intentarlo. Si se me desconecta, me vuelvo a conectar enseguida. Vamos a ver. Lo primero que ustedes plantean en la pregunta y que me llama la atención es la posición del candidato y la posición del partido. Al ser el poder legislativo ese músculo importantísimo del Ejecutivo para lograr sus objetivos, creo que cuando un costarricense se postula para una candidatura a una diputación, tiene que tener una clara visión de equipo, ser consecuente a esa visión, porque no hay nada más triste que ver un equipo con diferencias que al final se desgasta y no logra cumplir las metas en común. Por tanto, mi apoyo absoluto al planteamiento que está descrito en el Plan de Gobierno de Liberación Nacional de cara a este proceso. ¿Y qué propone Liberación Nacional en el tema de empleo? Bueno, el programa 911, que seguramente todos han escuchado, en donde se van a trabajar en 6 ejes estratégicos para generar 200,000 empleos. ¿Cuáles son estos ejes estratégicos? La vivienda, que hay
una gran demanda de vivienda, más de 150,000 viviendas se están necesitando en el país, y el activar nuevamente esa construcción de viviendas va a lograr generar 100,000 empleos directos y 40,000 indirectos, que son todas esas señoras, ventecitas, alquileres que se generan en torno a esos trabajadores y a esas construcciones. El segundo es turismo, que necesita en efecto la inyección de recursos de banca para el desarrollo, pero como bien lo indicaba don Norman, ahora se vuelve un mundo, ¿verdad? Tratar de lograr el obtener ese tipo de financiamiento. Tiene que haber una postura clarísima para poder favorecer a este sector que está tan golpeado por la pandemia, y también que el gobierno genere políticas que ayuden a este sector en Costa Rica, y que se envíen señales clarísimas a los turistas. Necesitamos de verdad decirles, este país está deseoso de recibirles, de cuidarles y darles las mejores condiciones, que como por ejemplo carreteras, ¿verdad? Que estamos en una situación complicada ahora, especialmente con el tema de rutas nacionales, en donde el CONAVI está manifestando un cierre técnico a mitad de año. Entonces, todas esas señales tienen que ser muy claras para poder generar beneficio a este sector turismo, que tiene una capacidad de inyectar cantidad de empleos importantísima, ¿verdad? Y que todos lo hemos visto cómo ha estado creciendo. También el sector agropecuario es el tercer eje, en donde se habla del apoyo de tecnologías modernas, donde este sector quedó en el olvido hace bastantes años, y también introducir cultivos importantes, como ya se ha hecho una discusión en varios cultivos en los últimos meses. Por supuesto que un acompañamiento real, un rumbo y políticas claras en el MAC, que hace tiempo perdió total y completamente ese acompañamiento al sector agropecuario, y que necesitamos fortalecer también para que esto genere un beneficio al país para garantizar una seguridad nutricional, que es también uno de los pájaros que estaríamos tal vez matando de una misma piedra en ese sector, apoyando ese sector. El talento humano que definitivamente hay que aprovechar. Ya se ha hablado de los 40,000 empleos que según estudios de CINDE están necesitándose en zonas francas, de empleados que se están necesitando en zonas francas, que definitivamente necesitan una formación altamente focalizada para poder cubrir este tipo de empleo específico. Ese es el cuarto de los ejes. El quinto de los ejes es la conectividad universal de este país, que bien lo informa don Norman y lo tocaba ahora, y que hemos participado en varios conversatorios con Fonatel, que es increíble el pensar en que en este momento no se haya planteado una estrategia eficaz y eficiente para poder invertir esos recursos que están por ahí y poder generar esa nueva autopista, como lo llama el plan de gobierno, de conexión universal de banda ancha que necesitan todos los hogares de este país. Y por último, y el sexto eje, trata del bono verde comunal, que para mí es una iniciativa bellísima que va a favorecer muchísimo el tema de las madres jefas de hogar con responsabilidades de cuidado y sin empleo, que trata o postula el poderles entregar un bono verde de 120,000 colones a mujeres a cambio de 120 horas de trabajo mensual durante 6 meses. ¿Y en qué invertirían esas mujeres estas horas?
Pues por supuesto en uno de los temas importantísimos para nuestro candidato a la presidencia, que es el tema de proyectos verdes, en torno al reciclaje, en torno a la limpieza de las cuencas, en torno a la limpieza de las playas, en las zonas costeras, y proyectos múltiples que disminuyan esa huella de carbono de nuestro país. Y es que sí, a mí me parece que al ser Liberación Nacional un partido Bueno, creo que hay problemas de doña Iris. No sé si se les puede, alguien me puede confirmar. Sí, no, ella parece que perdió su conexión. Bueno, supongo. santo cielo. Bueno, ya estoy de vuelta. Santo cielo. Bueno, ya estoy de vuelta. Santo cielo. Bueno, ya estoy de vuelta. Santo cielo. Ya estoy de vuelta. Perdón. Mil disculpas, de verdad es tema de tecnología. Tranquila, tranquila. Me quedé, o me escucharon hasta qué punto, perdón. Respecto a los fondos verdes, pero pasemos a la segunda pregunta que de hecho, bueno, fue que yo me Ale, adelanté un perdón, nada poco, más, disculpen. pero si ya se me ha pasado el tiempo para terminar esa idea rápidamente. Sí, creo que usted terminó en la frase que al ser el Partido de Liberación Nacional, y ahí fue cuando ya perdió la conexión. Ok, al ser el Partido Liberación Nacional un partido socialdemócrata, hay que ayudarle a este sector más desprotegido, a este sector con pobreza en el país, pero es fundamental que sea de una manera en la que también esa persona retribuya al desarrollo del país. Y les mencionaba que en el año 2000, cuando yo ingresé a la Universidad de Costa Rica y me dieron una beca 11, me tocaba que trabajar mis horitas en la facultad y me parece perfecto esa modalidad en donde hay una mutua colaboración, un mutuo interés por salir adelante, y por eso este tema de los bonos verdes me parece un planteamiento, una estrategia fabulosa para también favorecer a todas esas madres que les cuesta tanto el salir a buscar un empleo que le genere la cantidad suficiente para poder pagar el cuidado de sus niños y para poder sacar su hogar adelante. Con eso termino, no sé si me pasé los 30 segundos, perdón. Tranquila, muchas gracias. Pasemos a la siguiente, Oscar. Bueno, esperamos, intentemos regularla en unos 3 minutos y medio. Bueno, siguiendo, digamos, con esta línea de propuestas, bueno, es toda una cuestión de voluntad política, meter un proyecto de ley. Generalmente los diputados, si uno ve el expediente, dice los proponentes y dice una o dos personas y otros. Como para una cuestión de ver que haya como un apoyo, ¿verdad? De diferentes fracciones y demás. Pero queríamos preguntarles, ustedes así concretamente, tal vez, incluso desligándose de las propuestas ya previas de los planes de gobierno, que tal vez son todas hechas ya por todo un equipo logístico de los partidos o por el mismo candidato, ustedes
en el caso hipotético que estén sentados en su despacho, se sientan con el jefe de despacho o jefa de despacho y sus asesores a generar un proyecto de ley para resolver el problema del desempleo, el subempleo, la informalidad y la calidad en las condiciones de aquellos que ya están empleados. ¿Qué propondrían? Así, con puntos y comas, de ser posible. Tal vez esta vez empecemos con doña Iris. Ok, bueno, todo lo planteado en torno a este tema de empleo, creo que es fundamental estarlo apoyando, ¿verdad? Tal vez desde la óptica cantonal, lo que necesitamos también es trabajar en temas que inciden definitivamente en que estos ejes estratégicos funcionen. ¿Y cuáles serían algunos de los proyectos de ley en los que yo creo que tienen que trabajar los diputados que ahora van a entrar en este difícil gobierno? Me parece que el agua es un punto fundamental y tal vez lo observo, como les digo, desde la óptica de fiscal, en donde si queremos generar esos empleos en la construcción, necesitamos tener toda esa disponibilidad de agua con la que no contamos en este momento. Ha dado vueltas y tumbos y no se ha tomado con seriedad el tema de la discusión de la ley de aguas. No sé por qué un tema pero tan importante y fundamental en el desarrollo no se toma y se encausa un poco mejor. Creo que eso sería fundamental, entrar de golpe a fortalecerlo. El tema también, como les decía, de caminos, que está totalmente relacionado al tema de empleo. Creo que la descentralización que se ha logrado con esa transferencia de recursos de la 8114 y toda esa inversión que se logra en las municipalidades ha funcionado muy bien, y ahora entra un tema de ver qué hacemos con las rutas nacionales. Creo que también ahí hay que proponer algún tipo de proyecto de ley en donde se logre avanzar un poco mejor con la propuesta de algunos diputados actuales, en donde se mencionó que las rutas terciarias, por ejemplo, puedan ser transferidas a las municipalidades, puedan ser atendidas con mayor eficacia, y podamos realmente tener mucho mejor rutas de acceso a todo lo que es temas de turismo, a todo lo que es facilidad para acceder fuentes de empleo, tal vez que ahora resultan sumamente complicadas por esa faltante de infraestructura vial que tenemos muchísimos de los cantones rurales en mayor y tal vez incidencia que los cantones pues un poco más del GAM, ¿verdad? Entonces, creo que esos dos puntos para mí serían fundamentales, y espero que don Norman, cuando llegue por ahí, pueda también apoyarlo y plantee varias propuestas para reciclar algunos proyectos de ley que están por ahí dando vueltas, o para proponer, por supuesto que uno mucho mejor, y fortalecer estos dos temas que definitivamente van a colaborar en estos planteamientos que se hacen en torno al empleo por varios de los programas de gobierno de los distintos partidos. Me pasé, me falta tiempo, me queda tiempo. No sé, no veo el rotulito. Ya le tocaba empezar a contabilizar 30 segundos apenas. Ok. Listos, estamos. No sé si todavía tengo la palabra. No, no, gracias. Es que a mí me pasó lo mismo y me sacó
Eso estábamos Nos sacó en esperando, internet. Alejandro. Lo siento, lo siento. Bueno, ahorita estoy en Mora. Doña Iris, supongo que está en Puriscal. Y bueno, es evidente que el tema de conectividad es una urgencia. Don Norman, ¿usted qué proyecto de ley se sacaría de la manga? ¿Cuál sería su as respecto a la solución del tema de empleo sentándose con su despacho? Bueno, son varios, ¿verdad? Pero voy a empezar por uno que a mí me parece muy importante, y sobre todo cuando vemos que las mujeres están más desempleadas que los hombres, ¿verdad? Y en este país, por nuestra cultura machista, ¿verdad? Las mujeres casi que son las únicas que tienen que dedicarse a la crianza de los hijos, ¿verdad? Cuando debiera ser una responsabilidad compartida. Pero bueno, el Estado tiene que hacer algo para esto. Y uno de los primeros proyectos de ley que yo presentaría es que a través de una ley, ¿verdad? Para que nadie haga chapitas en un gobierno, se pueda declarar el acceso a los secudis de forma universal, o sea, que sea para todo el mundo, no solo para la gente que está en condición de pobreza, y esto lo he explicado mucho. ¿Por qué? Porque cuando la gente sale en condición de la pobreza, aunque esté a la pura par de la línea de la pobreza, ya no le podemos ayudar porque usted tiene ingresos. Entonces, o saca el huila del Secudi, o tiene que pagarle a alguien para que se lo cuide, o tiene que agarrar de sus nuevos ingresos para pagarle al Secudi, ¿verdad? A la MUNI, que somos los que operamos más eso, ¿verdad? Entonces, eso hay que hacerlo declarar universal. Yo sé la situación económica del país y fiscal y del planeta, ¿verdad? Entonces, inicialmente plantearía de que sea de acceso universal. Después podríamos hablar de obligatorio, ¿verdad? Cuando mejoremos las finanzas de este país, porque si no, uno se llamaría al engaño, ¿verdad? Hay que tener los pies en la tierra con el tema económico que estamos pasando. Otra de las cosas que también plantearía es la modificación a la ley 8114. ¿Para qué? Para que las municipalidades seamos unidades ejecutoras en caminos secundarios y terciarios. Las municipalidades tienen experiencia, es quien tiene expertise en este país en hacer caminos. Antes de que le dieran recursos del 8114, las municipalidades hacían caminos, ¿verdad? Imagínense en las zonas rurales sin que las municipalidades hicieran los caminos que existen, ¿verdad? ¿Cómo serían las condiciones? Y aparte de eso, las municipalidades son buenas ejecutoras en los recursos de esa ley del impuesto al combustible, que es para ahorrar caminos, porque se ejecutan un 90% en promedio de esos recursos a nivel nacional. Entonces, ¿qué haríamos? Darle esa potestad de modificar la ley 8114 para que las municipalidades puedan atender rutas secundarias y terciarias como la 239, como la 301, ¿verdad? Y además de hacer esto, ¿verdad? El país avanzaría mucho, tendríamos 84 unidades ejecutoras generando empleo, y a la par de esto también hay que legislar para crear empresas de base comunal para el mantenimiento vial, que la ANAME ya ha hecho observaciones, se ha ido impulsando esto. Entonces, ¿qué sería esto? Además de que haría otra reforma a la ley de contratación pública, que ya está por entrar en vigencia, ¿verdad? Ya está aprobada, dentro de poco entra en vigencia, pero que los legisladores no observaron una recomendación de la OCDE, que es darle mayor porcentaje a las pymes, ¿verdad? Con respecto a los grandes, a los tagarotes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están en condición de desventaja para poder competir. Los gastos operativos o administrativos de una pyme, de una pequeñito, porcentualmente son mucho mayores a una empresa grande, ¿verdad? Y así también eliminamos un poco estos oligopolios de todos estos chorizos que hemos escuchado, ¿verdad? Entonces ya las pymes podrían contratarle a las municipalidades, podrían contratar a las pymes, ¿verdad? Por medio también de estas empresas de base asociativa comunal. ¿Qué es esto? Cooperativas, asociaciones de desarrollo, que se reúnan maestros de obras, peones de construcción, hacer una cooperativa y puedan ofertarle al Estado, y que sepan que entonces, por ejemplo, van a tener un mayor porcentaje en algo, ¿verdad? En comparación a esos grandes,
y así van a estar en condición de igualdad para competir. Eso generaría empleo en nuestros cantones en la zona rural. La plata que nos dan para invertir en caminos se quedaría en nuestra zona, ¿verdad? Y eso reactivaría la economía y entonces se movería más el comercio y todo es un encadenamiento. Y con el tema de conectividad y sobre todo en el tema de control político, ¿verdad? Porque no es solo legislar, también puedes hacer control político y control político no es solo desde la curul, también eso de los territorios, trabajando con la gente. Y yo en esto he ahondado más. Por ejemplo, me doy cuenta que en Sutel hay distritos que no tienen mediciones ni siquiera de telefonía celular. ¿Cómo se van a generar empleos ahí, turismo, si ni siquiera entra el celular o ni siquiera sabemos cuál es la calidad porque Sutel no lo mide? Y se hace un plan nacional de telecomunicaciones sin mayor o ninguna participación de la ciudadanía. Y esa es una de las cosas que a mí también me gustaría en control político o legislación, garantizar la participación ciudadana en planes como el Plan Nacional de Telecomunicaciones, que se escuche a la gente, que la gente participe y que la gente diga cuáles son las necesidades, que se consulten a los gobiernos locales, sus planes reguladores, para ver qué es lo que los planes cantonales de desarrollo, qué están pensando los cantones, que Sutel, que MISIT se dé cuenta qué están pensando los cantones para generar empleo, cuál zona la que requiere mayor fibra o con mayor prioridad porque hay industrias que quieren instalarse, ¿verdad? Yo también haría ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, hay muchas aristas por las cuales uno, a través de legislación o control político, podría generar empleo en nuestros cantones. Muchísimas gracias, don Norman. Y en realidad creo que ambos tocaron un tema fundamental. Como dato curioso, el 20% de los caminos de este país son nacionales y el 80% son municipales. Curiosamente, la distribución económica de asignación de recursos es inversa completamente. El 80% se lo llevan las rutas nacionales, eso quiere decir CONAVI, ¿verdad? Y solo el 20% se le dan a las munis. Quienes están ahí, ¿verdad? Quienes son los que se topan con el señor que llega a tocarle la puerta a la oficina a decirles que se le cayó el puente, ¿verdad? Y que no puede sacar el chile, el tomate, las mandarinas de lugares como, no sé, Polca, que pega con bajo plomo, y eso es un ejemplo que digamos, une Puriscal con Acosta. Interesantes las propuestas. Número 3, la pregunta 3. ¿Son conscientes en su partido de que la pandemia ha generado un aumento en la violación de las legislaciones laborales? ¿De qué forma? Disculpe. ¿De qué forma se puede combatir las injusticias en este ámbito y respetar los derechos de todas y que todas y todos poseemos de cuando el trabajo se habla? Don Norman, ¿algún comentario respecto a esa transgresión de algunos derechos laborales que hemos vivido, que a veces se han flexibilizado de forma autorizada, pero sabemos que algunos patronos no se limitan a eso? Usted como alcalde de que ve y vive todos los días lo que es ver comercios que tienen sus empleados y demás, y ellos tributan a su eh, alcaldía y demás. ¿Qué opina al respecto de esta agudización de la violación de la legislación laboral? Bueno, por supuesto que en este país eso es un pecado, ¿verdad? Porque aquí nos jactamos mucho el tema de las garantías sociales, ¿verdad? Que somos un país de avanzada en eso y además de la forma que se hizo, ¿verdad? De una forma, con una buena negociación, ¿verdad? Nosotros siempre rajamos los ticos con el tema de las garantías sociales y cómo fue toda esa connotación política en aquel entonces, ¿verdad? Yo creo lo siguiente, yo creo que por supuesto jamás se puede dejar tan abierto el tema con los derechos laborales en cuanto a la flexibilización, ¿verdad? Sin embargo, hablando de propuestas, ¿verdad?
nuestro candidato más bien está proponiendo reducir la jornada laboral a 40 horas sin rebajar el salario. ¿Para qué? Para crear mejores condiciones. Ya países desarrollados, países en Europa, ¿verdad? Se han demostrado que la gente es más eficiente si trabaja las 40 horas, ¿verdad? Tiene mejor calidad de vida, ¿verdad? Y claramente también mejora su rendimiento, ¿verdad? Y hacia eso tenemos que ir, ¿verdad? Hacia eso tenemos que ir. ¿Por qué? Porque la sociedad es muy diferente a la de hace tanto que se fijaron que eran 48 horas, ¿verdad? Las condiciones son muy diferentes, ¿verdad? Entonces, yo más bien pongo en la mesa esa propuesta que hace don Welmer Ramos y el PAC de más bien reducir la jornada laboral a 40 horas sin rebajar el salario, ¿verdad? Para que la gente tenga mejor rendimiento, mejor calidad de vida y también el país ahorre en una serie de gastos. Y por lo demás, no, o sea, yo creo que vamos a ver, las medidas que se han tomado han sido las medidas necesarias, ¿verdad? Si no tuviéramos más muertes, tuviéramos más afectación de la que realmente hay ahorita, ¿verdad? Entonces, esa es la propuesta nuestra, más bien, reducir la jornada laboral. Muchas gracias, don Norman. Doña Iris, tal vez su aporte respecto a lo que dice el Plan 911 de Liberación Nacional. Bueno, una percepción tal vez un poco distinta a lo que mencionaba don Norman. Yo sí creo que se ha improvisado muchísimo en estos meses en torno al tema COVID. Estamos dañando la economía y a las empresas profundamente. Algunas, por supuesto, no se recuperan de ese daño jamás. Estos cierres, muchos sin sentido, y que nosotros como alcaldes lo vivimos y no entendemos cómo puede generar beneficio ciertas de las decisiones que ha tomado gobierno en torno a la contención de la pandemia. Y también yo considero que nosotros tenemos que volver los ojos al mundo. ¿Qué está haciendo los otros países en los que hemos observado cómo primero llega esa afectación y la vemos, por supuesto que es un tema de densidad de población y se presenta, y cómo algunas estrategias funcionan y otras no funcionan, y yo sí creo que estamos actuando muy distinto a otros países que han demostrado que esta afectación económica no puede continuar. Al principio de la pandemia conversaba yo con, bueno, varios de mis familiares que están en el sector salud, y era evidente cómo sí, es cierto, y las muertes son lamentables, cualquiera de ellas. Yo creo que todos hemos sufrido una pérdida de un familiar, pero hay cualquier cantidad de enfermedades en este mundo que superan cualquier cantidad los números de muertes por COVID, y no se toman medidas tan drásticas para poderlos abordar. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que el nuevo gobierno no puede entrar a improvisar, y por supuesto que lo que mencionaba don Norman del control político va a ser fundamental, porque el gobierno puede estar planteando ciertas cosas, pero ese control político tiene que existir en esa asamblea legislativa, en donde se pueda dar un equilibrio entre las decisiones. Entonces, eso por un lado, porque definitivamente a las empresas no les podemos pedir que no sean injustas con los empleados y dejen de pagarle a los empleados y les sigan pagando con normalidad cuando no cuentan con esos recursos, cuando se les está cortando por completo sin darles una alternativa siquiera
para poder cubrir esas necesidades. Entonces, sí creo que va más en ese otro sentido de no afectar tanto el comercio, el comerciante, la empresa, para que no tengan ellos que generar esa afectación en los empleados. Muchísimas gracias, doña Iris. Bueno, creo que en esta pregunta es la única en la que de verdad ha habido una disyuntiva, lo cual me parece interesante, porque bueno, al fin de cuentas, si ustedes dos llegaran a ocupar una curul, tendrían que ponerse de acuerdo en un montón de cosas. Entonces, me agrada que no en todo haya esa disyuntiva. Cuarta y última pregunta. Dice, dentro de las labores investigativas de este TCU, se han estudiado el tema de la renta básica universal o ingreso mínimo vital como una estrategia frente al desempleo para mitigar los efectos de esto. ¿Qué conocimiento hay en su agrupación y en usted de forma personal sobre este tema? Primero. Segundo, ¿lo considera viable? ¿Lo considera una verdadera estrategia para mitigar el desempleo y la desigualdad? ¿Y lo ve como un proyecto que apoyaría desde el Parlamento? Justifiquen su respuesta, por favor. Esta vez empezamos con doña Iris. Ya tenía el micrófono prendido, ¿verdad? Perdón, ya violenté las reglas. Bueno, vamos a ver en torno a este planteamiento que también me parece interesante la propuesta que hace nuestro partido al respecto, en donde propone el revisar esa renta mínima por familia. Y lo importante, lo principal de esto, que quiero que quede muy claro, es que no es crear más impuestos, o sea, no se va a financiar creando más impuestos, que es lo primero que la ciudadanía piensa cada vez que ve una propuesta en donde tienen el gobierno que desprenderse de recursos. También plantea una reorganización de la institucionalidad encargada de las ayudas sociales, ¿verdad? Para poder realmente valorar y unificar todas las ayudas que en este momento tal vez no se conectan entre sí y que vuelven a algunas familias muy apoyadas y a otras sumamente desprotegidas. Esta propuesta también hace un planteamiento de un estudio familiar, el cual tiene que alcanzar un mínimo de renta establecido por todas los diferentes parámetros que influyen en lo que se necesita para poder tener el mínimo, para poder vivir en este país, y subvenciona a aquellas familias que no alcanzan ese mínimo. Esto es sumamente importante para tratar de efectivamente bajar este tema de pobreza que nos ha tenido sumamente afectados y sin ningún tipo de avance durante años. Y también, como lo decía ahora, lo importante que es condicionar quiénes son o qué tienen que cumplir esas familias para poder recibir ese tipo de subvención. Y hace una mención en donde dice que tienen que vivir en un hogar con niños e ingresos inferiores a la renta mínima, ¿verdad? Que es precisamente ese análisis que hace. Tiene que garantizar que esas personas menores de edad asisten al sistema educativo, a la red CUDI, a citas médicas según corresponda. Tiene que estar, o si está en desempleo, tiene que inscribirse en un programa de búsqueda de empleo para poder generar esa seguridad de que esa renta no es porque no quieren buscar trabajo, como es
el caso lamentable de algunas personas. Y también si es un adulto mayor, no ser receptor de ninguna pensión. Entonces, este aporte es importantísimo. Esta búsqueda de ese mínimo de ingresos en cada uno de los hogares para mí es importantísimo como, como una muestra clara de la búsqueda de erradicar la pobreza y de poder realmente aportar y mejorar, no simplemente visualizar durante años y décadas cómo se conservan los índices inamovibles. Listo con los 30, me parece. Así es, no sé si Ale está hablando y tiene el micrófono cerrado. Creo que es que tiene como el retorno tarde. Ok, ok, sí, cierto. Se quedó pegado ahí. Sí. En todo caso, Ahí está Alejandro, ya, creo. esa, Sí. Hola. Perdón. Eh, Muchísimas gracias, doña Iris. Don Norman, su respuesta o respuestas. Ok. Voy a aprovechar nada más para referirme muy ligeramente a la pregunta anterior. Claramente tenemos visiones muy diferentes en eso, ¿verdad? Cuando doña Iris dice, vamos a ver, que hay otras enfermedades por las cuales se muere más la gente, ¿verdad? Vamos a ver, aquí el tema, lo primero es salvar la vida humana, ¿verdad? Y eso es parte de los derechos humanos. Y yo creo que ante los derechos humanos están primero los derechos humanos que políticas meramente economicistas, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es que se toman estas restricciones? Porque es una enfermedad nueva, ¿verdad? Porque apenas se está conociendo y además porque es altamente contagiosa. Y eso nos ha permitido a nosotros, respecto a América Latina, ser el país en que menos muertes tenemos, apenas el 0,86%, cuando tenemos, por ejemplo, a Nicaragua con un 23%, Honduras con un 9%, México un 9%, Argentina casi un 5%, y el país tiene un 0,86%. Entonces, primero está la vida de las personas antes que políticas estrictamente economicistas, ¿verdad? Y ya podemos ver cómo en Europa también volvieron en otros cierres y son países de avanzada, ¿verdad? Entonces nada más quería referir eso. Claramente tenemos visiones diferentes. Primero, la vida de la gente. Con respecto al tema de la renta básica universal, ¿verdad? Que en otros países como Europa se le llama ingreso mínimo vital, ¿verdad? Y aquí el concepto que estamos manejando es el salario mínimo vital también. Es otro concepto que se maneja acá. Mire, claramente nosotros creemos en eso, ¿verdad? Que hay que ir hacia eso. Este país tiene muchos subsidios, ¿verdad? Por todo lado, ¿verdad? Y mejor muestra, ¿verdad? Que ya ha existido un avance para ir controlando esto y ahora las ayudas se dan ya más con criterios técnicos y no tanto con criterios políticos, locales y demás, ¿verdad? Y el Sinerube ha ayudado mucho a eso, ¿verdad? Eso ha permitido empezar a ver que el Estado vea a quién realmente le está dando las ayudas, de a dónde vienen esas ayudas y si la gente ocupa. Aparte de que en el gobierno anterior también se empezó a ver la pobreza desde el punto de vista de varias dimensiones, ¿verdad? No solo el tema de los ingresos, sino también si la gente tiene acceso a la salud, por ejemplo, y demás cosas. El Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado, Sinerube, esto ha sido un gran avance para poder controlar esas cosas. Ahora, que si estamos de acuerdo con el tema de renta básica universal, sí, claro. Hay que darle las condiciones a la gente para que tenga las condiciones mínimas para poder vivir. Y esto no significa más impuestos, en eso coincido yo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Revisar, por ejemplo, FODESAP, ¿verdad? Todos los fondos de FODESAP, a dónde se están dirigiendo, si hay fondos que están duplicando funciones dentro del Estado. Nosotros somos de una posición que el Estado tiene que ser fuerte, pero no alcahueta,
¿verdad? No alcahueta tanto al interno de la institucionalidad de que sea ineficiente y tampoco que sea alcahueta de dar a la gente subsidios que no se merecen. Y creo que eso se ha mejorado mucho y eso nos ha permitido entonces poder redireccionar recursos a las personas que más lo ocupan. Sí estamos de acuerdo con entrar a estudiar el tema de la renta básica universal. Muchísimas gracias, don Norman, y también a doña Iris, bueno, por este espacio. Eh, Creo que abarcamos de una buena manera las líneas de trabajo de cada uno respecto a temas de desempleo y también este tema específico de que hasta tenemos un subgrupo respecto a derecho de renta. Ahora pasaremos a un bloque de preguntas específicas que dirigirá mi compañero Steven. Entonces, le doy la palabra a Steven para que dirija este sector. Buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí, Sí, Steven. bueno, gracias. Bueno, tenemos un total de 9 preguntas. Muchas gracias a todos los que participaron. La primera pregunta sería para doña Iris, ¿verdad? Sobre ese piso económico familiar del que habla su partido y el que acaba de mencionar un poco. Nos gustaría saber como cuáles instituciones. No estoy escuchando, perdón. Steven, ¿qué te Steven, hiciste? se le fue el audio. De un momento a otro ya se diga, no, ya esta persona no necesita este Ah, dinero y se le va a brindar a otra Steven, persona. Steven, se te fue el audio como 20 segundos. Entonces, ¿Sí? reformularla, por favor. No escuchamos tu Ok. pregunta. Ujú. ¿Se me escucha mejor acá? Es que Sí, mucho mejor. tal vez es lo de la cámara, disculpen. Bueno, ahora sí, que cuáles instituciones, ¿verdad? Se van a crear o cuáles de las existentes van a encargarse de girar esta renta, ¿verdad? Este dinero y de fiscalizarlo y cuál va a ser el, cuáles objetivos van a tener que cumplir estas personas para que ya dejen de recibir este dinero. Esa era la primera para doña Iris. Ok, creo que no te escuché bien la última parte, pero vamos a ver si respondemos un poquito. Ya es de todos de conocimiento, todas las instituciones y lo han planteado mucho en los debates, los distintos candidatos cuando mencionan la duplicidad de funciones o multiplicidad de funciones que tienen muchas instituciones en torno al tema de ayudas económicas de las personas con menores ingresos, ¿verdad? El IMAS, por supuesto, que es la principal, el planteamiento, y es un poco reservado en ese sentido, el plan de trabajo requiere de un buen análisis, menciona así que tiene que haber una alianza estratégica entre los gobiernos locales, que me parece fundamental, que son realmente los que están cerca de su población y conocen las necesidades de la población, y también alianzas público-privadas que van a requerirse, ¿verdad? Para poder hacer este tipo de planteamientos. Pensaría yo que Limas va a ser una de las más reformuladas en ese sentido en todos sus distintos programas, ¿verdad? También en las becas de Avancemos, FUDESAF, que bien lo mencionaba don Norman, hace también un aporte importante a las familias en cuanto a financiar comedores escolares y, bueno, múltiples ayudas que entregan.
creería que es como la ruta que va a tomar el gobierno. La segunda parte es la que te decía que no te escuché muy bien, perdón. La pregunta Es, decías, ¿cuánto tiempo? no, decía que cuáles son como los objetivos que, o sea, es que al analizar esto, no vimos todo el plan, ¿verdad? Pero no nos dicen como qué objetivos tiene que cumplir el beneficiario de esta renta para que ya no se le vuelva a brindar esta ayuda, digamos. ¿Cuál va a ser como esa meta que necesita cumplir, no sé, estudiar? ¿Cuál va a ser ese fin de desarrollo con ese dinero para que ya esa persona no reciba ese dinero? Valga la redundancia. Ok, creo que sí mencioné, y eso sí está bastante bien establecido, los requisitos para poder recibir ese tipo de subvención, en donde obviamente si se incumple algún requisito, pues se pierde la subvención, ¿verdad? Y menciona el no tener ese mínimo de renta familiar, el garantizar que los menores estén asistiendo al sistema educativo, el poder también a la red CUDI, si fuese el caso de los más pequeñines, las citas médicas, el tema de inscribirse en una bolsa o una búsqueda de empleo y así poderlo comprobar. El no contar con una pensión, cuando es el caso del adulto mayor, pues si ya adquiere una pensión, ya no podría obtener este tipo de recursos, ¿verdad? Entonces, creo que lo haría inverso, no, al incumplir alguno de los requisitos, pues se tiene que retirar la subvención. Perfecto, muchas gracias. Ahora una específica para Doc Norman. Sobre los préstamos, ¿verdad? Que mencionó sobre la banca de desarrollo, ¿verdad? Para negocios, para pequeños negocios y la viabilidad de esto, ¿verdad? Que mencionó al puro inicio en la pregunta 1, si bien recuerdo. Preguntan que si se ha planteado, ¿verdad? Esa tasa de interés que tiene que cubrir ese préstamo o no, ¿verdad? ¿Cuáles serían o cuál cree usted que sería como una de las más adecuadas? Y si esta tasa de interés va a ser igual para todos los sectores productivos del país, ¿verdad? O sea, para todos los pequeños negocios o grandes negocios, y o si va a afectar, por ejemplo, la localidad y todo eso, ¿verdad? Porque vamos a ligarlo un poquito con estas zonas, ¿verdad? Las cuales ustedes pertenecen. Entonces, si va a ser igual para ellos y para alguien de acá, o o puede variar un poquito esa tasa de interés. No sé si me voy a entender. Muchas gracias. Vamos a ver si entendí bien. El tema es, vamos a ver, yo no veo a los políticos decidiendo temas tan técnicos, ¿verdad? A nivel financiero, ¿verdad? Para también darle sostenibilidad al sistema de banca para el desarrollo. Claramente en esa parte uno se apoyaría con técnicos, ¿verdad? Del mismo sistema, banca para desarrollo y otros sectores que quieran aportar, ¿verdad? Para fijar ese tipo de cosas. Pero claramente sí iríamos, ¿verdad? Yo más que el tema de las tasas de interés, que sí, claramente hay que revisarlas. Y además ahorita en las industrias las tasas de interés son diferentes, ¿verdad? Son diferentes para una industria, para otra. Entonces, digamos, hay que revisarlas, ¿verdad? Para que sean accesibles para la gente. En otros países, este tipo de créditos, ¿verdad? Son de mucho menor tasa de interés. Pero aquí lo importante, más allá de la tasa, que es importante además, pero yo le daría prioridad en importancia, es que la gente real que ocupa banca para el desarrollo realmente accese a banca para el desarrollo, el pequeñito, la señora que tiene una idea, un emprendimiento. Por eso ahora yo les hablaba de los emprendimientos tempranos, así es como se le llama, ese es el término. Emprendimientos tempranos son emprendimientos que ya se puede demostrar y garantizar que es viable el proyecto y esta gente no se le está prestando plata. Y usualmente son mujeres y gente joven, ¿verdad? Entonces, ese es el tipo de cosas que yo modificaría. Lo de las tasas, sí, por supuesto, hacer control político, legislar para revisar el tema de las tasas y que las tasas realmente sean tasas decentes,
para de acuerdo a cada industria, a cada actividad, ¿verdad? Porque los costos son diferentes, habría que pensar en eso. Y también lo otro es, con esto de cómo, a ver, la gente no entiende qué es banca de desarrollo, ¿verdad? La gente cree que es un banco, ¿no? Y realmente es todo un sistema que está en el sistema bancario nacional y que la gente puede acceder. Y una de las cosas que yo creería igual para el acceso es mayor información, pero información más llana, información más plana, información que la gente, ¿verdad?, que no tiene escolaridad, pueda entender. Porque muchas veces complicamos tanto las cosas también para hacer trámites, ¿verdad? Que un señor tiene toda la capacidad para analizar y hacer un negocio y montarlo, ¿verdad? Pero a veces le ponemos requisitos, trámites, cosas que a veces son innecesarias y esta persona donde ve tanta cosa simplemente se frustra, ¿verdad? Es una persona excluida por el sistema. Yo le pondría mayor importancia a eso, a que la gente accese a los recursos y por supuesto a la par revisemos que las tasas sean tasas decentes. Muchas gracias. Ahora sí, vamos con preguntas para ambos, ¿verdad? Tenemos 5, si no me equivoco. La primera es, ¿cuál es la posición y propuestas, ¿verdad?, para brindar mejores condiciones laborales y brindar empleo a las personas con discapacidad, ya que es un sector bastante preocupante y que necesita mucho apoyo por parte de la Asamblea Legislativa y del Estado en general? Entonces, ¿cuáles serían como esas propuestas y su posición sobre este tema? Empecemos con don Norman, si quiere. Ok. Bueno, hay instituciones, ¿verdad?, que yo creo que hay que revisar, ¿verdad? Hay que revisar. Y por ejemplo, tenemos el CONAPDIS, ¿verdad? El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. Y a mí me parece que el CONAPDIS ahí tiene que ser más fuerte, ¿verdad? Tiene que fortalecerse más para poder insertar a personas con alguna discapacidad al mercado laboral. Pero decías algo de calidad, era. ¿Me puedes otra vez decir toda la pregunta? Sí, que cuál era la posición y propuestas para brindar mejores condiciones a los que ya tienen empleo, ¿verdad? Y generar empleo a las personas con discapacidad. Ok, está bien. Bueno, vamos a ver, mejorar condiciones a personas que ya tienen trabajo, ¿verdad? Y que tienen alguna discapacidad. Y yo creo que lo que hay que hacer es revisar la legislación, ¿verdad? Revisar la legislación y juntarse con los sectores precisamente para que ellos nos digan cuáles son las limitaciones que tienen, ¿verdad? A veces pueden ser limitaciones, por ejemplo, de transporte, ¿verdad? Que su comunidad, la localidad o en todo el trayecto para ir al trabajo, ¿verdad?, estas personas tengan limitaciones que la infraestructura pública no les permite para poder trasladarse, ¿verdad? Me imagino a alguien, por ejemplo, que tenga que usar silla de ruedas, ¿verdad? Y que desde que salga de su casa, ¿verdad?, empiezan a existir barreras que la sociedad le pone para que se pueda incorporar como cualquier otra persona lo hace y llegar a su trabajo de forma independiente. Ese tipo de cosas son las que hay que revisar y quiénes son los responsables, ¿verdad? Y también con NACDIS, como les digo, que en esta parte tenga pues mayor fortaleza, ¿verdad? Que siga haciendo lo bueno que sigue haciendo, pero que tal vez en esta parte le ponga más atención. ¿Por qué? Porque CONACYT sabe cuáles son las necesidades de las personas con discapacidades, porque CONACYT es la institución experta en el tema y a partir de lo que ellos identifiquen, entonces yo creería que podríamos generar control político, crear leyes, modificar leyes que ya existen, ¿verdad? Por ejemplo, la ley 7600, yo creo que hay que pegarle una buena revisada, ¿verdad? Yo una vez tuve una experiencia en la universidad, en la UNA, íbamos para la biblioteca y iba una persona con discapacidad, ¿verdad? Y la persona tuvo que irse por allá, porque la rampa estaba por allá y nosotros seguimos en las gradas, ¿verdad? Y esa persona, ojo, el Estado dándole la posibilidad, entre comillas, ¿verdad?, de darle mayores condiciones o igualdad de condiciones, hizo la rampa, pero la hizo por allá, separada de las gradas, ¿verdad?,
Y entonces esa persona en ese trayecto tuvo que irse sola y el otro grupo seguimos caminando por la grada hacia la universidad. ¿Por qué pongo ese ejemplo? Porque a veces se malentiende, ¿verdad?, de cómo hay que cumplir a las personas con discapacidad. Aquí el tema es ir a igualdad de condiciones. Esto es algo muy personal, este criterio es muy personal. Todos los servicios sanitarios en todo lado debieran de cumplir las normas para personas con discapacidad, porque es que tiene que haber un servicio sanitario para personas con discapacidad, otro para hombres y otro para mujeres. Desde ahí, ¿verdad?, empiezan las cosas, desde ahí empieza la cultura nuestra para poder entender que son igualdad de condiciones, ¿verdad? Entonces, con esto quiero ejemplarizar, ¿verdad?, que hay políticas públicas, pero hay que revisarlas para ver si realmente están siendo efectivas y ponen a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. Y el tema laboral no es la excepción. Gracias. Doña Iris. Gracias. Bueno, similar a don Norman, ¿verdad? Me parece que ya existe legislación para tratar de crear oportunidades importantes de igualdad para las personas con discapacidad, pero sí me parece que la norma pues no está bastante clara de cómo poder lograr ese cumplimiento. Cómo hablar de los incentivos a las empresas, cómo lograr de verdad que se pueda fiscalizar la discriminación en la que también menciona que hay que revisar. El Ministerio de Trabajo creo que en eso ha quedado debiendo muchísimo. Las funciones de la Dirección Nacional de Empleo creo que también es algo que no se ha tomado pues con muchísima seriedad, porque el tema de revisar, de hacer que esta ley se aplique, nos ha quedado viendo mucho, ¿verdad? Y creo que habría que tratar de hacer un mejoramiento o, como también lo dice don Norman, un muy buen control político de qué se está haciendo y qué no se está haciendo, incluso hasta solicitarle a las municipalidades, por ejemplo, un informe de la situación para que se refiera al respecto. Yo soy sumamente creyente de que esa función, o sea, esa amplitud que le genera a el gobierno y a los legisladores, toda esa óptica que tiene clara los municipios, deben de ser aprovechadas para realmente tomar datos importantes y tomar decisiones importantes sobre esos datos de qué está sucediendo con nuestra población con discapacidad, incumplimientos, y ver realmente cómo la ley actual, el 7600, puede realmente encauzarse y lograr esos efectos que tal vez el legislador en su momento tenía como su meta, pero no se ha logrado. Nos ha quedado debiendo bastante y creo que en eso sí tendríamos que tratar de enfocarnos un poquito más para poder garantizar ese cumplimiento. Perfecto. Ahora, por temas de tiempo, no vamos a leerla todas, ¿verdad? Pero les voy a leer 4 preguntas y ustedes eligen la que mejor gusten y la desarrollan en 1 minuto, por favor. Así como concisos con lo que queramos para aprovechar y las preguntas para generar dudas también y más debate, ¿verdad? La primera es que si se puede hablar de si existen posturas de partido y los diputados los representan, ¿verdad? Ya una vez lleguen a la asamblea. Y si ustedes creen que si se necesitan dinámicas para escuchar a las necesidades, a los pueblos locales, perdón. La segunda es cómo planean mejorar el sistema educativo, ¿verdad? Para mayor porcentaje de gente hablando inglés y el restante para mejorar las condiciones de empleo. Y la otra es cómo abordarían el desempleo en la población mayor de 40 años. Ustedes eligen la que gusten. Empecemos por doña Iris. Bueno, elegiría
La número 1 que planteaste sobre la postura de partido. Creo que, como lo mencioné en una de mis intervenciones, es algo fundamental el realmente tener una postura clara, metas claras, realmente ser consecuentes. No hay de verdad nada más terrible que ver a un partidario en donde un día está bajo la cobija de la socialdemocracia y otro día está en la liberal y otro día está en una progresiva. Bueno, cualquiera que mencionemos ahora de las ideologías bueno, que son bastante distintas, y eso creo que de verdad nos está afectando muchísimo como país. Creo que nos está dividiendo muchísimo como país y eso genera un atraso gigantesco en el avance de las metas, como decía, en la división, en el desgaste, y creo que sí, en mi caso, yo estaría analizando, por supuesto, todo el planteamiento, el plan de gobierno, la ideología, el partido en el que pertenezco, total y completamente con una postura consecuente de lo que mi partido tiene en sus raíces. Gracias. Don Norman. Sí, yo voy a hacer un mix para ver si puedo contestar todas, ¿verdad? Vamos a ver, y claramente, como le dije al inicio, el tema de la capacitación, ¿verdad? El tema de la educación a la gente. Por ejemplo, toda esa gente que está sin bachillerato, ¿verdad? Yo creo que en el MEP lo que hay que hacer es fortalecer el programa de educación abierta en lugar de que desaparezca, pero además relanzarlo de una forma digital como hace la UNED, ¿verdad? Pero que funcione así para esa gente que no tiene chance para estar en un aula porque tiene su trabajo, porque ya tiene su familia, porque ya está grandecita, ¿verdad? Porque no tiene chance y además lo haría de forma asincrónica, ¿verdad? O sea, que la persona pueda meterse en cualquier momento, hacer sus actividades curriculares. ¿Por qué? Porque tiene que adecuar su horario de trabajo a la atención de los hijos y demás. Entonces, relanzar educación abierta para que toda esta gente que de 40 o de más de 40, ¿verdad? Que no tiene bachillerato y que eso le limita accesar a la fuerza laboral, ¿verdad? Puede hacerlo, pero que el Estado se acomode a las necesidades y además, vamos a ver, a las posibilidades que tiene la gente, ¿verdad? Porque educación abierta existe ahora y es buenísimo, y ha sido buenísimo, pero tiene sus limitaciones de horarios, no es digital. Entonces, de la gente primero, el arroz y los frijoles, ¿verdad? Y atender a la familia. Entonces, el MEP tiene que adecuarse a esta gente. Otra de las cosas que yo creería, ¿verdad?, que tenemos que hacer es el tema de la conectividad. ¿Verdad? Eso es algo urgentísimo. Yo como alcalde he estado levantando la voz ante el MISID, ante SUTEL, diciéndole a la gente cómo es que funciona, cómo es que se hace el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Telecomunicaciones, y claramente hay que mejorar el tema de la cobertura, ¿verdad?, de la conectividad del Internet. En eso no hay discusión alguna. Y ahí tenemos que estar encima de MISID, de SUTEL, para que Fonatel realmente se invierta en las zonas donde no es rentable para los operadores, que eso realmente se esté haciendo y que este asunto del Internet, de la conectividad, también nos permita en cantones como los nuestros crear teletrabajo, ¿verdad? Yo hice una consulta, no ningún estudio de opinión, sino una consulta tipo encuesta en redes sociales aquí en Acosta para ver cuánta gente había hecho teletrabajo en la pandemia, ¿verdad? Y la mitad de la gente que participó dijo que hizo teletrabajo en la pandemia en Acosta. Entonces, vea, a mí se me hicieron unas banderitas, ¿verdad?, de alerta, y dije, bueno, aquí está, ¿verdad? Acosta, un cantón como nuestro, por nuestra topografía, por las condiciones de los terrenos y todas las cosas que ustedes conocen, bueno, ¿cómo generamos empleo? Teletrabajo, ¿verdad?
ya sea para gente que realmente, o sea, que ya esté trabajando, o la gente que potencialmente va a adquirir nuevos trabajos, tenga el internet en sus casas para crear esas condiciones de teletrabajo. Esa gente va a tener mejor calidad de vida porque va a dejar de estar viajando, se le va a ir, no se le va a ir toda su vida o gran parte de su vida viajando, ¿verdad? Sino que se va a quedar en su casa, cerca de su familia, más arraigada al pueblo, a la familia, su condición de vida mejora, sus ingresos mejoran porque entonces ya no tiene los gastos para estar viajando. Y algo importante es que entonces su economía la va a hacer en los cantones, en su cantón, y eso va a reactivar la economía, y reactivar la economía significa generar también más empleos. Entonces, por otro lado, también nos ayuda. Y por supuesto, fortalecer más el tema de alianza para el bilingüismo. Ya lo hemos visto, nosotros lo hemos hecho, ¿verdad? Capacitar gente, certificarla, y con gente como CINDE poder ubicarlos en teletrabajo, ¿verdad? Y si no, si al final no se puede en teletrabajo, de ahí, será en el área metropolitana, pero lo ideal es que mejoremos también el tema del bilingüismo y la conectividad para poder crear teletrabajo en nuestros cantones rurales. Y hay otra cosa también que el Estado tiene que hacer, y que también desde los territorios tenemos que apropiarnos, que es la creación de nuevos mercados, de mercados emergentes, como en la industria médica, la impresión de 3D, tecnología, el tema programación, ¿verdad? Tenemos que entrarle a eso, tenemos que dejar ese miedo, meternos a nuevos mercados. Y ahora la gente joven sabe mucha tecnología, y la gente que sabe inglés, ¿verdad? Para meterse a nuevos mercados y nuevas cosas. Entonces tenemos que desde el Estado apoyar a la gente para que la gente no tenga miedo de entrarle a esos nuevos mercados. Crear consorcios, por ejemplo, de pequeñitos para poder exportar, de pymes, ¿verdad? Que Comex o SIL, de algunos de estos, ¿verdad? O Procomer, se meta al tema de poder reunir a pequeñitos por medio de consorcios, y entonces se les haga más fácil poder exportar juntos. Creo que también eso hay que meterle, el tema del valor agregado a las cosas, ¿verdad? Para poder tener mayores ingresos. El valor agregado a veces no es mucha la inversión, pero sí significa que el producto o el servicio pues se pueda vender a un mejor precio. Y por supuesto lo que dije, banca de desarrollo, ¿verdad? Que realmente la banca de desarrollo sea para la gente que lo ocupe, y no que sean créditos estrictamente comerciales. Y revisar las tasas, como se dijo ahora anteriormente. Perfecto, muchas gracias. Bueno, aquí llegaron dos preguntas más que no las vamos a poder responder por tiempo, pero sí para que se las lleven para causar debate después, y todo el tema de las dudas que generaron en la gente. La primera es: ¿qué papel le atribuyen a la visión y estrategias del desarrollo de las últimas 2 décadas como causantes o agravantes del problema del desempleo? Y la otra es: ¿qué opinan del sistema electoral costarricense en relación a la posibilidad del electorado de elegir representantes de su localidad? Con esto le doy la palabra a Oscar para el cierre. Muchas gracias. Bueno, yo a Steven, muchas gracias, y quiero agradecer bueno, a los dos candidatos y a mis compañeros. Ha sido una sesión bastante enriquecedora. Antes de darles la palabra para el cierre, me gustaría pedirles el grandísimo favor a todos y a todas en esta llamada, que por favor nos colaboren en una evaluación o realimentación que nos puedan dar a nosotros como organizadores del TCU. La Vicerrectoría de Acción Social siempre nos solicita, ¿verdad?, esta parte de la evaluación, de esa devolución que nos haga pues la comunidad y otros actores con los cuales el TCU trabaje. Entonces, aquí les dejo el enlace. Tal vez a nuestros invitados candidatos, pues ahorita no responderlos, se los podemos pasar también por los medios por los cuales ya los hayamos contactado, porque precisamente en este momento quisiéramos cerrar con un minuto por cada candidato, en los cuales pues podamos hacer ese cierre, ¿verdad? De parte de cada uno. Y bueno, también pensándolo en torno a lo que viene, ¿verdad? Las elecciones. Entonces, de acuerdo al orden que hemos tenido, don Norman, tendríamos el caso suyo, su minuto para cierre. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a la Universidad de Costa Rica
por hacer esto en los territorios. Esto es importante, sobre todo en los momentos en que estamos viviendo, ¿verdad? Tener una discusión sana, propositiva, eso ahorita es súper importante. Yo quisiera decirle a la gente de la región que nos está viendo que apoyen mi candidatura. Yo ya he tenido experiencia en la función pública. A mí me da pena ver a veces diputados y diputadas de la República haciendo control político, discursos sin saber ni un punto ni una coma de administración pública, ¿verdad? Ya yo con estos 2 periodos de alcalde, siendo administrador público, ¿verdad? De un gobierno local, pues entiendo claramente la administración pública. Además, también tuve la experiencia de trabajar como jefe de despacho de la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa en su momento, Marcela Guerrero. Eso me dio mucha experiencia sobre la dinámica legislativa, eso es importante. Y además toda la experiencia en los territorios, trabajar con las comunidades, con la gente, el tema de la participación ciudadana, todo eso me ha permitido a mí tener un bagaje, ¿verdad?, para poder tener la capacidad y la responsabilidad de decirle a los electores que me comprometo con el San José rural. Y por supuesto que uno de los temas principales, y yo lo he dicho en otros espacios, es el tema del empleo, ¿verdad? Y si algo me he propuesto yo para llevar a la Asamblea Legislativa, ir al Congreso y llevar en todo lo que pueda, tanto en control político como en legislación, es en reducir la desigualdad. Si en este país no se reduce la desigualdad, este país no va a cambiar cosas. Ocupamos generar empleo, reactivar la economía, necesitamos también apoyar mucho a los emprendedores. Aquí la gente tiene capacidad de hacer cosas. Lo que pasa es que en lo rural no cuesta más, ¿verdad? Porque le cuesta más accesar a la gente. Y ahí es donde yo me veo, ¿verdad? También exigiéndole a las instituciones del Estado que vayan a todos los cantones, ¿verdad? Una de las cosas que también tenemos propuestas nosotros para mejorar las cosas son crear esas oficinas de servicios de trámites del Estado, y eso se puede hacer con los gobiernos locales, ¿verdad? Que la gente no tenga que desplazarse al área metropolitana. Este país es muy centralista y ahí los gobiernos locales pueden hacer cosas importantes de ayudar a la gente, o como por ejemplo que la gente haga una declaración única de ingresos y que a partir de ahí los impuestos que va para la MUNI va para un lado, lo que va para Hacienda va para otro. O sea, no complicarle a la gente tanto las cosas, ¿verdad? No complicarle tanto a la gente las cosas. Y a partir de mi experiencia y también mi relación con los patentados, con los comerciantes, con los empresarios del cantón también, uno se da cuenta dónde están los nudos, dónde están los cuellos de botella. Yo voy en tercer lugar, es una buena posición, es un puesto súper elegible, un tercer lugar. Yo le pido a la gente que valore eso de mi posición en un tercer lugar. Usualmente en la zona rural no se le da los primeros lugares. Todos los partidos siempre ponen gente del centro de San José, y pido mi partido. Y yo me eché este pulso dentro de mi partido para que San José rural tenga una representación. Y me comprometo a que así sea. Ustedes ya conocen mi trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Norman. Recuerden a todos los presentes el formulario para la realimentación antes de continuar con doña Iris. Doña Iris, ahora su respuesta o su cierre, perdón, para esta actividad. Bueno, creo que ya ahora sí. ¿Sí me escuchan? Perdón, es Sí. que se me desconectó la computadora, el celular, ya no sé por dónde conectarme. Bueno, quiero agradecerles en el minuto que tengo este importantísimo espacio para de ser ciudadanos, esa búsqueda de información para la decisión más informada. Agradecerle a Alejandro, a Steven, a Oscar, a todos los presentes, a doña Eugenia, por supuesto. Muchísimas gracias por ser valiosa iniciativa. A don Norman también, a quien estimo muchísimo, uno de los alcaldes de mi zona, con el cual hemos buscado temas de interés.
Me agrada muchísimo ver muchos candidatos a diputados que son alcaldes, porque tienen una clara visión de la necesidad que tiene este país de descentralizar, de tomar toda esa herramienta que hay, esos datos, ese recurso importantísimo que tiene cada una de las municipalidades para tomar las mejores decisiones y plantear las mejores estrategias. Ahora bien, al igual que don Norman, quiero aprovechar para que todos los presentes puedan tomar al Partido Liberación Nacional en sus dos papeletas como una opción seria, fuerte, de bloque de una posición que realmente es pues de bastante planteamiento, de muchísimas mesas de trabajo. Me enorgullece muchísimo cada vez que veo y que asisto a actividades en donde se nota tanto trabajo en equipo. Realmente el país necesita en este momento, en este filo de la navaja en el que estamos, de que se tome la mejor decisión. Y es sumamente valioso el comparar cada uno de los planes de gobierno, el revisarlo realmente. Los jóvenes tienen esa gran decisión en sus manos ahora. Creo que perdimos a doña Iris con su conexión. Hola, por aquí ahora sí. Ok. Ya tengo un backup. ¿Me escuchan? Sí, claro. Ok. Les decía que por favor, como jóvenes, sean responsables y revisen. No podemos estar improvisando, no podemos estar llegando a hacer el planteamiento ya en gobierno. Eso no es justo para las generaciones que vienen apenas ingresando en la labor estudiantil y también en la laboral. Creo que realmente hay una clara opción en Liberación Nacional, hay un buen planteamiento, hay una rigurosa revisión de todos los problemas y la postura también de los candidatos a diputado es consecuente con lo que está planteando el gobierno. Entonces, nuevamente, gracias por este valioso. Tomen la mejor decisión por este país. Muchas gracias, doña Iris, don Norman, de nuevo, muchas gracias a ambos. Les solicitaría, por favor, ojalá a todos y a todas los presentes, que encendieran su cámara para tomar aquí un screenshot de la pantalla y pues que nos quede ese registro a nosotros en la bitácora y en los diferentes elementos, en los materiales que elaboramos a partir de esta actividad, como un recuerdo también. Perfecto. Todo el mundo peinándose. Ok, 2 segundos más. Vamos a tomar con la que tengamos aquí. Vamos a ver. Cuenta de 1, 2, 3. Listo. Bueno, la verdad es que estamos bastante agradecidos por este espacio. Gracias a mis compañeros, al soporte, no solo los que hablaron en esta sesión, sino también a todos los que nos ayudaron a conformar este trabajo. Gracias a la profesora, su apoyo y su asesoría. Y pues no, les deseamos también a ustedes
el mejor de los éxitos en esta campaña y a todos muy buenas noches, que descansen, muchas gracias por su participación. Gracias, buenas noches. Buenas Hasta noches. luego. Gracias. Hasta luego, Iris. Hasta Un luego. gusto. Muy buenas Gracias. noches. Gracias. Bendiciones buenas para noches. todos. Gracias, hasta luego.